Buenas tardes para todos. Soy el estudiante Wilson Javier Beltrán Herrera del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy quiero hacer una breve explicación sobre el programa de vigilancia epidemiológica para riesgos osteomusculares en oficinas. Como bien sabemos, pues pienso que esta es una herramienta o un programa que todas las empresas e instituciones deben tener a la mano y aplicarlo estrictamente para evitar que nuestros empleados pues tengan alguna afección, ya que son los empleados el activo más valioso con el que contamos en las diferentes empresas o compañías. Introducción. Bueno, entonces el PVE, que ya como lo dije anteriormente, es el programa de vigilancia epidemiológica y es una herramienta eh, del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que como también lo dije, lo debemos tener siempre presente en nuestras empresas, en nuestras compañías, con el fin de evitar diferentes situaciones que se le pueden presentar a nuestros empleados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de este programa? Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, previniendo las causas y atacando los posibles factores que nos pueden llevar a tener algún riesgo osteomuscular en este caso, que como anteriormente lo decía, pues esta herramienta la debemos tener siempre presente. Más adelante les voy a hablar de cuáles son los traumas o cuáles son las posibles afecciones que una persona puede tener cuando no sigue al pie de la letra o cuando no sigue las recomendaciones que están contempladas en nuestro programa de vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los factores de riesgo en una oficina? Posturas prolongadas. Como bien sabemos o como bien lo vemos muchas veces, las jornadas de trabajo pues son un poco largas y muchas personas simplemente se dedican a estar sentados en su computador, realizar su trabajo, pero jamás se toman el tiempo para hacer algunas actividades que nos pueden ayudar a prevenir todos los problemas o situaciones que nos puede causar una mala postura. Pantallas y mobiliario mal ajustado, movimientos repetitivos en el teclado y en el mouse, esto sí que se ve constantemente. Las personas que viven pues digitando, que digitan continuamente, pues van a tener este tipo de afección. Estrés laboral y falta de pausas activas, como lo dije anteriormente, muchas veces nos concentramos tanto en el trabajo que no nos tomamos el tiempo de hacer una pausa activa y desconocemos los problemas que nos puede traer pues la falta de realizar estas pausas activas. O muchas veces simplemente no las hacemos por temor a que de pronto nuestro jefe diga que estamos interrumpiendo el trabajo, que tomamos estas pausas activas para interrumpir el trabajo, pero son necesarias. Enfermedades más frecuentes. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden presentar en las empresas o compañías cuando no acatamos las instrucciones o no llevamos a cabo las indicaciones de la persona profesional en seguridad en el trabajo que tiene que establecer un plan de acción y un plan de trabajo, siempre teniendo en cuenta el programa de vigilancia epidemiológico? Entonces, los dolores lumbares por malas posturas siempre los vamos a contemplar. Unas cervicalgias, que son dolores a nivel de las cervicales, también por estar en una mala posición, de pronto muy inclinados, o simplemente porque nuestra silla o nuestro puesto de trabajo no está ajustado acorde a nuestros requerimientos. Síndrome del túnel del carpiano es una enfermedad en estos tiempos demasiado común por la digitación o porque a veces no tomamos la prevención o simplemente llegamos a una empresa y si la empresa nos da un mouse que es un mouse normalito, no tenemos la precaución de pronto de invertir y comprarnos un mouse ergonómico que nos ayude a minimizar los riesgos de tener esta enfermedad. Tendinitis, pues también está muy asociada al tema del teclado y al tema del mouse. O también por malas posturas. De pronto a veces también mantenemos las piernas muy elevadas o el posapiés está muy alto. Todas estas cosas las debe inspeccionar la persona experta en seguridad del trabajo o el profesional en seguridad del trabajo que tengamos en las diferentes compañías. Bueno, aquí tenemos una parte muy importante y pienso que muchas veces este paso en las empresas se lo saltan. Simplemente contratamos la persona, hacemos los exámenes de ingreso y muchas veces hacemos los exámenes cuando esa persona pues se retira de su puesto de trabajo, que obviamente son obligatorios. Pero la pregunta mía va es, ¿será que en las empresas, en las compañías que nosotros trabajamos, hacemos exámenes médicos periódicos, perdón, para determinar en qué estado estamos?
Vale la pena interrogarnos, ¿no? Evaluación ergonómica de puestos de trabajo. Debería ser una obligación y esto debería ser más o menos cada 3 meses. Hacer una verificación de los puestos de trabajo, de nuestras sillas de trabajo, de cómo está ajustado nuestro escritorio, de si contamos o no con un mouse ergonómico y crear la necesidad si no lo tenemos. Encuesta de síntomas musculoesqueléticos. Esto es una medida que nos podría favorecer enormemente y ayudar a tener un control y poder evitar que las personas pues caigan en este tipo de inconvenientes o en este tipo de patologías. Registro y análisis de casos en el sistema. ¿Cómo lo alimentamos? Con las encuestas que realicemos. Ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Dentro del planear, identificar los riesgos y definir las metas. La persona experta o la persona profesional en seguridad y salud en el trabajo debe realizar un planeamiento, identificar mediante una inspección cuáles son los posibles riesgos que va a tener esa compañía o ese trabajador que nosotros estamos poniendo en dicho o en el respectivo cargo. Hacer pausas activas, lo decía anteriormente, muchas de las personas no hacen las pausas activas, pero ojo, estas pausas activas no es simplemente levantarnos del puesto. Hoy en día, lo he visto, lo digo por mi empresa en la que yo trabajo, hay una persona profesional en este tema y esa persona hace unas pausas activas, pero son pausas activas dirigidas y controladas con el fin de evitar que vayamos a tener una lesión peor. Verificar. Hay que verificar las encuestas y hacer un monitoreo de síntomas a las personas que argumentan o presentan algún tipo de afección. Y actuar. En el actuar debemos ajustar los planes y implementar las mejoras tecnológicas. Si tenemos que cambiar una silla, no nos dé miedo crear la necesidad de llegar al jefe y decirle, hay la necesidad de cambiar la silla a esta persona porque esa silla le está afectando de pronto sus lumbares, su columna, o es una silla que ya no cumple con las especificaciones técnicas ni con las medidas de seguridad para brindarle a esa persona que está trabajando ahí una labor o una jornada laboral confortable. Método epidemiológico. Bueno, esto va muy de la mano con cuando implementamos el programa de vigilancia epidemiológica. Identificar los problemas, las causas, la intervención y la evaluación. Todos estos temas son necesarios y los debemos realizar de manera oportuna con el fin de evitar que nuestra empresa tenga pérdida de pecunio y, ojo, pérdida de personal, que es el activo más valioso de las empresas. Si hacemos esto, si nosotros tenemos un buen plan de acción, si estructuramos bien nuestro programa de vigilancia epidemiológica, vamos a tener excelentes resultados. El riesgo siempre va a estar latente, pero si nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, de la manera acertada, haciendo nuestras inspecciones, nuestras encuestas, verificando que las personas cuenten con los elementos necesarios, que nuestros indumentario, nuestro mobiliario, perdón, nuestro mobiliario, nuestro escritorio, nuestra silla, cuente con las especificaciones técnicas y las medidas de seguridad pertinentes, pues vamos a lograr que de pronto mitiguemos un poco este impacto de los traumas que puede tener nuestros empleados. Las recomendaciones, hacer pausas activas, ajustar la silla y la pantalla, pero este ajuste de la silla y la pantalla la va a hacer una persona profesional que tenga conocimiento pleno de lo que está haciendo y de cómo deben estar ajustados los elementos. Práctica de higiene postural, esto es muy común en las empresas que vemos la persona de pronto mal sentada, reclinada de la manera que no es, o con los pies puestos como no los tiene que tener. Promueve la ergonomía participativa. La ergonomía participativa es una cultura que debemos adquirir todos dentro de nuestra empresa. Debemos aprendernos a sentar, pero para esto la persona profesional en seguridad en el trabajo debe hacer capacitaciones y hacerle entender a las personas la importancia de tener buenas prácticas de higiene y ergonomía participativa. En conclusión, en conclusión, los riesgos osteomusculares son prevenibles. El PVE está diseñado para ayudarnos a controlar todo este tipo de afecciones que se nos pueden presentar simplemente por no seguir las instrucciones de la manera adecuada. Y las recomendaciones que nos haga
La persona profesional en seguridad en el trabajo, como las pausas activas, las buenas posturas, adquirir un mouse ergonómico. Todas estas cosas a la larga nos van a mejorar nuestro rendimiento laboral. Muchas gracias.